Durante meses, los trabajadores del refugio local de animales en Ciudad de México habían visto la tristeza en los ojos de un gato llamado Milo mientras esperaba su destino en el refugio lleno de gente. Llegó el día en que iban a poner a dormir a Milo, un último recurso para el refugio sobrecargado por animales. Pero mientras el veterinario se preparaba para el procedimiento, notó algo en las canicas que lo detuvo en seco. Los ojos del veterinario se abrieron con sorpresa, mientras gritaba: «¡Esto no puede ser cierto!». El doctor Bruno dudó en poner la inyección letal, quedó congelado en la habitación con la aguja en la mano, y sus ojos fijos en el gato sin decir una palabra más. Se inclinó hacia adelante mirando algo que solo él había visto. De repente se puso de pie y gritó: «¡Esto no puede ser cierto!». Todos en él. La habitación se quedó en silencio, todos esperando una explicación, pero no llegó ninguna. En cambio, el doctor Bruno salió de la habitación dejando a todos atrás. Mientras tanto, Milo seguía tumbado pacíficamente en la mesa, sin saber lo que estaba pasando a su alrededor. Sophie, la asistente del veterinario, corrió rápidamente detrás del doctor Bruno para saber lo que había visto. El doctor Bruno estaba claramente molesto por algo, pero Sophie no podía entender por qué su rostro estaba pálido y había sudor goteando por su frente. «Doctor Bruno, ¿qué es?», ella le preguntó preocupada. Nunca habría adivinado lo que dijo a continuación, pero ¿qué estaba pasando? Canicas. ¿Qué vio el doctor Bruno y por qué actuaba de manera tan reservada? No era la primera vez que el refugio de animales local ordenaba que pusieran a dormir a uno de sus animales. Había demasiados animales que necesitaban un hogar y no había suficientes hogares. Que quería una mascota fue una decisión difícil, pero lo fue lo que había que hacer. Esta vez fueron canicas su destino. Un gato que había estado en el refugio durante varios años. Todos en el refugio amaban a Mar, y esa fue una de las razones por las que fue una decisión tan difícil sacrificarlo a lo largo de los años. Se había ganado muchos corazones, pero lamentablemente no los correctos, ya que nadie podía proporcionarle un hogar permanente. Vino con varias necesidades médicas, y no todos estaban dispuestos a asumir una responsabilidad tan grande. Las canicas no estaban pasando el mejor momento en el refugio, o todos podían ver el dolor en sus ojos, a veces él. Incluso lloró lágrimas de verdad mientras estaba en la esquina de su perrera, lo que tampoco le ayudó a conseguir un hogar para siempre. La mayoría de la gente sintió lástima por él en lugar de enamorarse de él y querer acogerlo. Era un círculo vicioso que estaba por terminar, así que llamaron al doctor Bruno para hacer el trabajo. Él era su veterinario habitual, quien también vino al refugio para hacer chequeos médicos de rutina a los animales, por lo que no fue una sorpresa que lo llamaran esta vez también. Lo que sí fue una sorpresa: ¿cómo reaccionaría el doctor Bruno al ver canicas Al principio todo parecía estar bien. El doctor Bruno estaba alegre tratando de aligerar el ambiente en un momento tan difícil mientras el personal del refugio intentaba contener las lágrimas. El doctor Bruno los consoló. Estaba en su elemento. Sabía exactamente qué hacer. Luego llevaron las canicas. La sala y los miembros del personal pudieron despedirse. Todos tuvieron su momento con las canicas, quienes a su vez disfrutaron cada segundo de todos los abrazos y besos. Algunos miembros del personal estaban demasiado abrumados por la emoción y tuvieron que salir de la sala. Entonces, llegó el momento de poner las canicas abajo. El doctor Bruno preparó todo, y todos se fueron dentro de la habitación, se prepararon mentalmente. Pero entonces el doctor Bruno detuvo repentinamente al doctor. «Bruno, ¿todo bien?». Uno de los miembros del personal veterinario preguntó que podían ver los ojos del doctor Bruno fijos en un punto específico. En un momento Sophie, la asistente del veterinario, podría haber jurado que vio sus ojos llenarse de lágrimas. Con lágrimas en los ojos. «Esto no puede ser cierto», exclamó de repente. Y luego simplemente salió de la habitación. Nadie entendía lo que estaba pasando, así que Sophie corrió tras él. El doctor Bruno parecía haber visto un fantasma.
Incluso asustó un poco a Sophie. Ella nunca lo había hecho. Visto a su jefe así, antes que el doctor Bruno, preguntó con voz temblorosa qué estaba pasando. Temía que tuviera algo que ver con las canicas. ¿Podría estar enfermo o era algo completamente diferente? De repente, el doctor Bruno suspiró. «No puedo creerlo», dijo lo que Sophie preguntó. «No puedes creerlo». Pero el doctor Bruno no respondió, solo la miró y de repente se dio la vuelta. «No puedo hacer esto», dijo mientras salía de la habitación. Sophie lo siguió pensando que se dirigía de regreso al quirófano, pero en realidad se fue. Refugio de animales, y se fue con su coche. Sophie se quedó atrás confundida y un poco en shock. Este no era el doctor Bruno que conocía y al que admiraba. Tuvo que regresar a la sala de operaciones para que todos supieran que tenían que posponer la colocación de las canicas, pero sin una respuesta a las preguntas que le hicieron. Cuando todos se calmaron, Sophie salió del refugio para buscar al doctor Bruno. Sophie condujo hasta la clínica veterinaria con la esperanza de que él estuviera allí atendiendo a sus otros clientes durante el día. Pero cuando llegó allí, instantáneamente notó el estado de pánico en el que todos estaban. Pasando, le preguntó al asistente de recepción. El doctor Bruno de repente canceló todo. Sus citas para el día tomando el control. La voz clara de Sophie atravesó el ruido. «Organicémonos», dijo con confianza mientras repartía las tareas. La ansiedad del personal seguía siendo palpable mientras asignaba las tareas. Una sensación de urgencia permanecía. El aire estaba cargado de miedos no expresados y especulaciones sobre la abrupta salida del doctor Bruno. Sus rápidos movimientos y sus conversaciones en voz baja insinuaban su profunda preocupación por la repentina desaparición del doctor Bruno. El liderazgo de Sophie trajo algo de orden, pero todos podían sentir la inquietud. Sophie luego revisó cuidadosamente el horario del día. Rápidamente se puso a trabajar reorganizando las citas de todos con otros veterinarios, asegurándose de que ningún paciente fuera pasado por alto. Cada cambio que hacía era un recordatorio de la ausencia inesperada del doctor Bruno. Se las arregló para mantener la clínica funcionando, pero había una sensación extraña en el aire. Las preguntas sin respuesta sobre el doctor Bruno colgaban. Sobre todo como una nube oscura, Sophie abordó cada llamada telefónica y cada cliente sin cita previa con una voz tranquila y firme, brindándole tranquilidad y actualizaciones. Pero por dentro sentía un constante resplandor, sintiendo que el flujo constante de dueños de mascotas preocupados solo se sumaba a la extrañeza del día con cada pregunta sobre la propia curiosidad del doctor Bruno. Sophie sobre su misterioso comportamiento creció. Este día inusual en la clínica se estaba convirtiendo en un acertijo que Sophie se sintió obligada a resolver en un raro momento de tranquilidad. Sophie se recostó y pensó en los eventos del día. La extraña partida del doctor Bruno. El caos que siguió y sus esfuerzos por manejarlo todo parecía un rompecabezas al que le faltaban piezas. Sintió una creciente sensación de inquietud. Las preguntas sin respuesta sobre el doctor Bruno crearon una persistente sensación de misterio en su mente. Sophie comenzó a preguntarle al personal de recepción acerca de la última vez que vieron al doctor Bruno. Cada persona le contó un poco sobre ese día, pero sus historias no le dieron una imagen clara. Era como tratar de resolver un rompecabezas donde las piezas no encajaban. Cuanto más escuchaba, más confundida. Todos recordaron que el doctor Bruno estaba allí, pero nadie sabía exactamente qué estaba mal. La recepcionista recordó que el doctor Bruno parecía apresurado y preocupado, lo cual era extraño para él. Por lo general estaba tranquilo y sereno. Parecía muy molesto por algo que ella dijo, luciendo preocupada. Esto era inusual para el doctor Bruno e hizo que Sophie tuviera aún más curiosidad y se preguntó qué podría ser. Estaba tan molesto por dejar canicas que no era como si fuera la primera vez que dejaba un gato.
Mientras Sophie hablaba con más personas, se dio cuenta de que todos estaban tan confundidos y preocupados como ella. Todos dijeron que el doctor Bruno no estaba actuando como él mismo. La preocupación hizo que Sophie estuviera aún más decidida a descubrir qué le había sucedido al doctor Bruno. Pero era frustrante porque sentía que se estaba perdiendo algo importante, pero no sabía qué era. Uno de los colegas de Sophie recordó que el doctor Bruno se alejaba en dirección a un barrio que visitaba regularmente para encontrar animales callejeros necesitados. De ayuda, esto llamó la atención de Sophie. Tal vez este vecindario había tenido algo que ver con la repentina desaparición del doctor Bruno. Era una pequeña pista, pero era la única que tenía. Decidió que valía la pena investigar con la esperanza de que pudiera llevarla al doctor Bruno. Decidió visitar el antiguo vecindario que su colega había mencionado. Podría darle algunas pistas sobre a dónde fue el doctor Bruno, y si esta pista fuera la clave de todo el misterio. Sophie rápidamente reunió sus cosas. Su mente se aceleró con pensamientos sobre lo que podría encontrar, en lo que su corazón estaba acelerado. Su pecho, mientras se preparaba para irse, estaba preocupada por el doctor Bruno, pero también sentía curiosidad por lo que podría descubrir. Este shore era diferente a cualquier otro día que hubiera tenido en el trabajo. Lo desconocido era a la vez aterrador y emocionante. Sophie llegó al antiguo vecindario. Parecía que no había cambiado en años. Las casas eran viejas y las calles estaban en silencio. Estacionó su auto a lo largo de la carretera y respiró hondo. Iba a comenzar a buscar al doctor Bruno aquí en esta parte olvidada de la ciudad. Sophie caminó lentamente por las calles tranquilas y sus ojos escanearon las viejas casas aparentemente abandonadas. Permanecieron en silencio con sus ventanas, como ojos en blanco mirándola pasar. La quietud del vecindario era espeluznante. Las casas que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora parecían olvidadas, sus historias escondidas detrás de la pintura descascarada y los jardines cubiertos de maleza. Este lugar se sentía como un pueblo fantasma, atrapado en un tiempo pasado mientras caminaba. Los pensamientos de Sophie se dirigieron al doctor Bruno y las canicas. Recordó los modales amables del veterinario con los tristes ojos de gato. ¿Cuál era el vínculo entre la repentina partida del doctor Bruno y las canicas? Se sentía como si las piezas de un rompecabezas se estuvieran juntando lentamente, pero la imagen completa aún no estaba clara. Cuanto más se adentraba Sophie en el vecindario, más sentía una sensación de inquietud arrastrándose sobre ella. El silencio era pesado, casi sofocando las calles desiertas, y las sombras que acechaban alrededor de las casas antiguas la hacían sentir como si la estuvieran observando. Era un marcado contraste con la ruidosa clínica a la que estaba acostumbrada. Este silencio era inquietante y hacía que su corazón latiera un poco más rápido, y sus sentidos más alerta. De repente, el corazón de Sophie dio un vuelco. Allí, estacionado al costado de la carretera, había un auto que se parecía mucho al del doctor Bruno. La vista del vehículo familiar en un lugar tan inesperado le dio un destello de esperanza. En medio de la incertidumbre, su mente corría con posibilidades. Mientras se acercaba lentamente al auto, dejó de caminar contemplando el tranquilo y desolado entorno. Este era el momento de encontrar respuestas para descubrir la verdad sobre el misterioso comportamiento del doctor Bruno. Estaba entrando en lo desconocido, pero sabía que tenía que seguir. Los ojos de Sophie se fijaron en el auto del doctor Bruno, estacionado afuera de una casa abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y los jardines estaban salvajes y cubiertos de maleza. La casa parecía no haber sido tocada en años. Estaba allí como un triste recordatorio de tiempos mejores. Su exterior desgastado insinuaba historias olvidadas hace mucho tiempo. Sophie sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba el auto, confirmando que estaba en el lugar correcto con una respiración profunda. Sophie se acercó con cuidado a la casa. Su silencio espeluznante era casi ensordecedor. La puerta crujió cuando la abrió.
hacia un mundo que parecía congelado en el tiempo. El aire estaba cargado con el aroma de viejos recuerdos y cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando a través de las páginas de una historia dejada atrás hace mucho tiempo. Dentro de la sala de estar había una escena de otra época cubierta por una capa. De polvo, muebles viejos descoloridos. Fotografías y pertenencias personales yacían esparcidas, cada una contando una historia del pasado. Era como entrar en una cápsula del tiempo, una instantánea de la vida que una vez fue. La quietud era abrumadora, el silencio solo roto por el sonido de los cuidadosos pasos de Sophie. Sophie se movía cautelosamente por la casa. Sus ojos escaneaban las habitaciones. Cada espacio era una galería de recuerdos con juguetes viejos, libros y fotografías familiares que insinuaban una vida que alguna vez se vivió aquí. Las paredes desconchadas con pintura vieja parecían susurrar secretos de tiempos pasados. Era una casa llena de historias. Cada habitación contenía ecos de risa y lágrimas mientras exploraba más. Sophie notó una puerta ligeramente entreabierta, un rayo de luz escapando del interior de la luz proyectada. Sombras en las paredes creando una atmósfera misteriosa y de suspenso. Sophie entró lista para descubrir cualquier secreto que aguardara en la habitación con poca luz. Sophie empujó lentamente para abrir. La puerta chirrió y vio al Dr. Bruno sentado entre juguetes viejos y papel tapiz despegado. La habitación parecía pertenecer a un lugar salvaje con colores descoloridos y muebles desgastados. El Dr. Bruno se sentó en silencio rodeado de reliquias del pasado al verlo tan profundo. En sus pensamientos en medio de los restos de la infancia, fue a la vez sorprendente. Y sorprendente. Sophie habló suavemente sin querer asustarlo. Dr. Bruno, casi susurró. Él miró hacia arriba, pareciendo volver lentamente al presente. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y confusión al ver a Sophie allí. «Sophie, ¿qué estás haciendo aquí?», dijo confusamente. Su voz se quebró por estar en silencio durante mucho tiempo. «Vine a buscarte después de una pausa». El Dr. Bruno comenzó a hablar. Su voz era vacilante al principio, como si le resultara difícil compartir sus pensamientos. Mi antigua casa familiar dijo que le contó a Sophie acerca de crecer en esta casa. Sus palabras llenaron la habitación con ecos de un pasado lejano. Estaba claro que estar aquí le trajo muchas emociones. El Dr. Bruno le explicó que la habitación en la que estaban era suya cuando era un niño. Miró a su alrededor, los juguetes viejos y las imágenes. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y nostalgia. Este lugar era un cofre del tesoro de sus primeros recuerdos. Cada objeto contenía una parte de su historia, lo que sucedió en el refugio. Sophie preguntó con cuidado. La voz del Dr. Bruno se suavizó. Mientras compartía recuerdos de su infancia en la casa, este era mi mundo, dijo. Dijo mirando alrededor de la habitación. Habló sobre jugar con sus juguetes, las aventuras que imaginaba en estas 4 paredes y la sensación de seguridad y amor que la casa alguna vez tuvo. Cada recuerdo parecía traerle alegría y tristeza, como si fuera reviviendo esos momentos. ¿Pero qué tiene esto que ver con las canicas? Miró al Dr. Bruno con ojos amables esperando que le contara más sobre la conexión, pero él se quedó en silencio. Pudo ver algún tipo de dolor en sus ojos, pero no podía entender por qué. ¿Estaba allí, por favor, Dr. Bruno? Tenemos que conseguirlo. De regreso al refugio, de repente algo pareció hacer clic con el doctor. Bruno, tienes razón, dijo mientras ella sacudía la cabeza. Pero quiero mostrarte una última cosa. Se levantó y comenzó a mirar alrededor de la habitación. Claramente estaba buscando algo y Sophie estaba ansiosa por descubrir cuál podría ser la explicación que estaba buscando. El Dr. Bruno tomó un viejo marco de fotos de un adolescente sosteniendo un gatito. Este soy yo con mi gatito. Desapareció y nunca lo volví a ver. Las canicas tienen un carácter único. Mark,
Eso es igual a mis gatitos, dijo con la voz llena de asombro. El parecido era tan sorprendente que se preguntó si era el mismo gato que Sophie podía ver en sus ojos. Este descubrimiento lo había afectado profundamente al principio. El doctor Bruno no podía creer que el parecido fuera real. Pensó que era solo una extraña coincidencia. No podía, murmuró recordando su reacción inicial. Había tratado de convencerse a sí mismo de que era solo su mente jugándole una mala pasada. La posibilidad parecía demasiado descabellada, demasiado improbable, pero la similitud era innegable y no podía sacársela de la cabeza. De Mármoles, su parecido con su gatito perdido abrumaba al doctor Bruno con una avalancha de emociones, esperanza, mezclada con incredulidad. ¿Podría realmente serlo? Se preguntó en voz alta la idea de que después de todos estos años, su amada mascota podría haber regresado a él de alguna manera. Era a la vez emocionante e inquietante. Era mucho para asimilar, y Sophie podía ver la confusión en sus ojos. La posibilidad de que Milo pudiera ser su gatito perdido pesaba mucho sobre el doctor Bruno. Estaba atrapado en un torbellino de emociones. Esperanza, confusión y miedo a equivocarse. ¿Y si es solo una coincidencia? Reflexionó sobre su voz teñida de incertidumbre. Este pensamiento lo dejó dividido entre abrazar una conexión perdida hace mucho tiempo y protegerse de una posible decepción. Sophie extendió la mano para ofrecerle palabras de consuelo. «Está bien sentir esto». En la forma en que dijo suavemente, animó al doctor Bruno a explorar estos sentimientos en lugar de alejarlos. A veces la vida nos trae momentos inesperados que pueden parecer increíbles. Al principio agregó con la esperanza de ayudarlo a navegar esta tormenta emocional. Su presencia y su posición ofrecieron un ancla muy necesaria en su mar de emociones tumultuosas. Sophie sugirió gentilmente al doctor Bruno que las canicas su llegada podría ser una oportunidad para curarse, sin importar la verdad detrás de su parecido. Tal vez esta sea una oportunidad para cerrar, dijo en voz baja. Sus palabras parecieron encender una chispa en los ojos del doctor Bruno. Él asintió lentamente considerando la idea de que este encuentro inesperado podría ayudarlo a aceptar el pasado, sin importar si Milo era realmente su gatito perdido, hace mucho tiempo inspirado por la perspectiva de Sophie. El doctor Bruno tomó la decisión de adoptar Milo. No se trataba solo de la posibilidad de un pasado. Conexión se trataba dándole a Milo un hogar amoroso. Merece una segunda oportunidad como cualquier otra persona. El doctor Bruno dijo con nueva determinación que su decisión no se tomó por certeza sobre la identidad de Milo, sino por compasión y el deseo de marcar una diferencia juntos. Sophie y el doctor Bruno regresaron al refugio, esta vez el doctor. Bruno caminó con un sentido de propósito y con la esperanza de que el viaje de regreso fuera tranquilo, pero fue un silencio confortable, lleno de comprensión y anticipación, tácitas a medida que se acercaban al refugio. El doctor Bruno parecía más en paz, listo para comenzar un nuevo capítulo con Canicas en el refugio que el doctor Bruno adoptó oficialmente. Canicas llenó el papeleo y suavemente levantó al gato prometiendo cuidarlo con todo el amor que tenía. «Volverás a casa conmigo», le susurró a las canicas. El gato, sintiendo el cambio, acarició al doctor Bruno como si entendiera que este era el comienzo de una nueva vida más feliz cuando salieron del refugio. El doctor Bruno y Sophie hicieron una pausa por un momento y miraron hacia el edificio que había sido el escenario de una serie de eventos tan extraordinarios. La vida está llena de sorpresas. El doctor Bruno reflexionó que ambos sabían que la experiencia los había cambiado para el doctor. Bruno estaba cerrando un capítulo doloroso de su pasado, y para Sophie era ser testigo del poder de la empatía y la comprensión. Las canicas rápidamente se trasladaron a su nuevo hogar, explorando cada habitación con una mezcla de curiosidad y emoción, olfateando,
buscando lugares acogedores y mirando hacia afuera. Ventanas con los ojos muy abiertos. La casa, una vez silenciosa, ahora resonaba con el suave golpeteo de sus patas. El doctor Bruno observó una sonrisa en su rostro mientras las canicas reclamaban el espacio como propio, trayendo vida y calidez al hogar cada día que crecía el vínculo entre el doctor Bruno y las canicas. Más fuertes desarrollaron una rutina con las canicas. Lo saludaban en la puerta y lo seguían por la casa por las noches. Las canicas se acurrucaban en el regazo del doctor Bruno, ronroneando con satisfacción. Estos momentos de conexión eran simples pero profundos, un recordatorio diario de la nueva amistad que habían formado en un momento tranquilo. El doctor Bruno se sentaba. Al observar las canicas dormir pacíficamente, pensó en la forma inesperada en que las canicas habían llegado a su vida. Este pequeño gato había traído tanto del pasado, pero también abrió la puerta a un nuevo futuro. El doctor Bruno se sintió agradecido por este giro inesperado de los acontecimientos. El cuidado de las canicas se convirtió en una experiencia terapéutica para el doctor. Bruno encontró alegría en las rutinas diarias de alimentarse, jugar y simplemente estar con canicas todos los días. Alivió un poco más el dolor de sus pérdidas pasadas. En las canicas encontró no solo una mascota, sino un compañero que lo ayudó a sanar viejas heridas y que esperaba con ansias. Cada nuevo día, la historia termina con el doctor Bruno y las canicas en una escena de satisfacción. Se sientan juntos. Las canicas ronronean suavemente. Mientras el doctor Bruno acaricia su pelaje, hay una sensación de paz entre ellos, un vínculo forjado por experiencias compartidas y consuelo mutuo mirando por la ventana.